en la mesa 2 de Integración Económica y Frontera Norte. Le damos aquí la palabra para que nos modere Rafael. ¿Sí? Bueno, bienvenidos, gracias. Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos, agradecemos su asistencia y vamos a dar inicio, como comentó la doctora, a esta segunda mesa del seminario Fronteras del Mundo, titulada Integración Económica y Frontera Norte. Las presentaciones estarán a cargo del doctor Eduardo Mendoza, el doctor Oscar Peláez y el doctor Cuauhtémoc Calderón. Finalmente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. La primera presentación será llevada a cabo por el doctor Eduardo Mendoza, quien es doctor en Economía por la Universidad de Utah y profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte y coordinador de la maestría en Economía Aplicada de esa misma institución. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y dentro de sus cargos anteriores fue coordinador de la maestría en Economía Regional de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como director del Departamento de Estudios Económicos en el Colegio de la Frontera Norte. Bueno, sin más, le doy la palabra. Gracias. Ya veo puras caras conocidas. Bueno, pues a invitación del doctor Cuauhtémoc Calderón, que supongo que está por llegar, él planteó hacer una mesa sobre frontera y pues, a lo cual me hizo cordialmente una invitación que acepté, y estoy presentándoles ahora un trabajo que está en inglés porque ya no me dio tiempo de hacerlo en español. Lo publiqué este año en el Journal of Borderland Studies, y pues trata, como lo dice el tema, de digamos, hay un proceso de integración entre México y Estados Unidos que nosotros lo conocemos, lo vivimos aquí en la frontera, y esa integración, particularmente en esta zona donde nosotros vivimos, tiene un aspecto que tiene que ver con los mercados laborales. De alguna manera, los mercados laborales entre México y Estados Unidos, más allá de la integración informal que existe, nosotros sabemos que pasan alrededor de 40,000 personas todos los días a trabajar, por ejemplo, aquí en Tijuana, San Diego. También existe una integración en el sentido de que la actividad económica de los estados que son, digamos, colindantes entre México y Estados Unidos afecta significativamente. Afecta, por ejemplo, una recesión, afecta el sector de bienes de comercio a nivel de los Estados Unidos, pero también, por ejemplo, afecta el turismo, afecta el comercio de carga y afecta en general también los mercados laborales en términos de sus tasas en los niveles de empleo. Entonces, esto es básicamente lo que estoy señalando. Hay un impacto en estos dos niveles, y lo que señalo aquí simplemente es un hecho estilizado, ¿no? Simplemente ver cómo han evolucionado las tasas de desempleo abierto en México, que como sabemos de todas maneras no reflejan de una manera fidedigna digamos, el nivel de desempleo que hay en el país, pero que por otra parte nos muestran tendencias. Y a partir de ahí desarrollo un modelo de panel en el cual estoy relacionando los cambios en la actividad económica de los Estados Unidos y su impacto, digamos, o si hay un impacto que podamos medir estadísticamente en las tasas de desempleo de los estados de la frontera de México. Entonces, lo que hacemos es retomar la actividad económica de los estados de la frontera norte como un determinante de lo que está sucediendo en el mercado laboral de los estados de la frontera de México, y cómo esta actividad en los Estados Unidos pudiera estar impactando a las tasas de desempleo. Obviamente, como estamos trabajando con estados, pues lo que se desarrolla es un modelo de panel, que es lo que digamos, estadísticamente es más viable para nuestro trabajo, y esto sería básicamente el trabajo, ¿no? Para hacer este trabajo, fundamentalmente lo que ahí está.
señalaba, retomando un poco el asunto, básicamente lo que yo estoy tomando son los años, como podemos ver, esta integración pues, obviamente es un efecto de choque, y este efecto de choque pues, se da fundamentalmente en el momento que hay una recesión económica en los Estados Unidos. Estamos retomando ese periodo 2008-2009, que fue de un alto impacto por el grado de desempleo y caída de la actividad económica en ese país, y obviamente cómo afectó a los estados fronterizos de la Unión Americana. Estamos hablando de California, Arizona, Nuevo México, Texas, básicamente, ¿no? Sabemos nosotros pues, que la economía mexicana está cada vez más integrada a la economía de los Estados Unidos. Hay un proceso de integración que lo podemos ver, ya se ha hablado en muchos trabajos que se ha hecho en muchos lugares acerca de cómo México pues, es una economía que está integrada en el comercio, en la inversión extranjera directa con los Estados Unidos. Pero también yo creo que es relevante, como les decía, analizar si ese proceso de integración tiene un efecto en los mercados laborales y en particular para el caso que nos ocupa en los estados de la frontera norte, porque hay actividades que son muy particulares de esta región, que no las encontramos en otras partes de México, como son todo el, digamos, el transporte que hay de carga, todo el comercio, turismo, etc., ¿no? Entonces, este es el planteamiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, fundamentalmente, y no me quiero meter mucho en la discusión teórica, básicamente lo que se está haciendo en este enfoque es hacer digamos, a partir del concepto tradicional de la ley de Ockham, que no sé si recuerdan, donde hay una relación, digamos, empírica entre la tasa de crecimiento o el crecimiento del Producto Interno Bruto y la tasa de desempleo, pues podemos, digamos, articular ese enfoque para tratar de verlo aplicado a un problema específico regional, que es el caso de la economía mexicana, ¿no? Entonces estaríamos señalando, esa sería, digamos, la relación específica que hubiera entre el producto o el Producto Interno Bruto de los estados de la frontera de los Estados Unidos, los estados de la frontera incluidos de México, y la tasa de desempleo en México. Algunos hechos estilizados que tienen que ver con este, digamos, este enfoque del trabajo, pues simplemente tienen que ver con las tasas de desempleo. Tradicionalmente los estados de la frontera, y en particular Baja California, fueron estados con muy baja, con unas tasas de desempleo muy bajas. Claro, lo estamos tomando con un grano de sal porque estamos hablando de tasas de desempleo abiertas. Pero sin embargo, si ustedes ven, pues por ejemplo, para el año 2004, la tasa de desempleo de Baja California era de 1.9, mientras que la de a nivel nacional era 3.92, alrededor del 4%. Sí, generalmente la frontera disfrutó, gozó, tuvo la ventaja de tener bajas tasas de desempleo, pues por varios factores: el efecto de la maquiladora, el efecto propiamente de los Estados Unidos como una, digamos, válvula de escape de la fuerza laboral, y entre otras cosas. Sin embargo, lo que podemos apreciar es que a partir del año de 2008 y en particular 2009 se observa un crecimiento muy importante de las tasas de desempleo, que incluso pasan a estar muy por arriba de la tasa nacional. Entonces, cuando teníamos tasas de desempleo, en particular para el estado de Baja California y algunos otros, más bajas que el promedio nacional, ya para el año de 2009 y el año 2008, esta tendencia se revierte de alguna manera. Entonces, esto nos explica que la crisis de los Estados Unidos, la recesión económica en los Estados Unidos, pegó en México, y pegó muy fuerte en México, en la frontera norte de México. Ahí está. Obviamente, bueno, este es simplemente otro elemento, ¿no? Como ya les había señalado, obviamente las tasas de desempleo abierto pues siempre han sido
razón de una discusión muy amplia en términos de qué tanto representan las condiciones del mercado laboral en México y en general, por diversos factores, la forma en que se contabiliza el desempleo en México, pues tienden a estar a no evaluar efectivamente hacia la baja lo que está sucediendo, y esto simplemente se ve con la tasa de desocupación, de empleo parcial y de desempleo, que es mucho más alta, ¿no? Entonces hay que tomarlo con un granito de sal. No hice el trabajo utilizando esta segunda tasa, pero pues está a disposición, y simplemente para que veamos que realmente el efecto que ha tenido ha sido mucho mayor, particularmente en el 2008 y el 2009 en los estados de la frontera. Siguiendo un poco esta misma idea, tenemos que Baja California en particular fue uno de los estados que, de ser digamos, un estado con unas bajas tasas de desempleo, se incrementó sustancialmente. Y tenemos también a Coahuila. Coahuila pues es un estado, si ustedes conocen, que se caracteriza por la producción de automóviles, están ensambladoras importantes ahí, Chrysler, General Motors también, etcétera, autopartes. Entonces obviamente la crisis que existió de la industria del automóvil, que se conjuntó con la crisis financiera internacional, solamente tuvo un efecto muy fuerte en el estado de Coahuila, y ahí se muestra en la línea verde las tasas de desempleo que se experimentaron en ese estado. Entonces, como vemos, pues hay un choque fuerte. Y lo que hice fundamentalmente como digamos, una especie de investigación, de indagación inicial, pues fue sacar unas líneas de ajuste, de correlación entre el Producto Interno Bruto de los estados de la frontera de los Estados Unidos y las tasas de desempleo. Entonces aquí los tienen. Es una relación, como ustedes ven, negativa. Hay una relación negativa que se aprecia inicialmente en ese sentido para esos estados. Por otro lado tenemos también las exportaciones mexicanas. En México pues hay un alto, en los estados de la frontera pues hay un alto movimiento de flujo de camiones, particularmente en el estado de Tamaulipas, en Baja California, y también obviamente observamos que todas las exportaciones que se hacen por camiones tuvieron una relación inversa con el empleo en los estados de la frontera norte, lo cual dice que sí hay, digamos, elementos para poder establecer un modelo de panel más amplio. Cuando establecimos el modelo, pues establecimos un modelo, digamos, una ampliación del modelo de la ley de Ohm, pero al cual también se le incluyó las exportaciones, se incluye obviamente el Producto Interno Bruto de los estados de la frontera, y también como variables de control incluimos algunas digamos, proporciones de la población desocupada con niveles de experiencia tradicional, de educación secundaria y de educación superior. No se ve una clara, digamos, relación entre una y la otra. La tasa de desempleo pues, tendió a crecer de una manera importante a partir de 2006, mientras los niveles de educación pues, no han variado significativamente para estos estados. Entonces, ¿qué es lo que sucede a final de cuentas? Pues que digamos, que no se ve que en la tasa de desempleo el efecto de la educación sea importante. Disculpen que esté volteando, pero usted me está viendo, ¿no? Otro elemento, ahora que está de moda esto, ¿no? Pues, el componente cíclico, ¿no? Ya saben cómo se calcula. Si vemos el componente cíclico de los estados de la frontera norte de México y de Estados Unidos, pues tienen la parte del componente cíclico es muy similar. Entonces estamos concibiendo pues, que lo que está sucediendo en los Estados Unidos en términos de actividad económica está afectando el mercado laboral de esos estados de los Estados Unidos fronterizos, pero también en un comportamiento muy similar tenemos la situación del componente cíclico en México para esos estados. Recuerden, estamos comparando estados de la frontera estadounidense con estados de la frontera y aquí tenemos más o menos
las tasas de desempleo para los estados de la frontera norte en azul, las tasas de desempleo en promedio para los Estados Unidos, que fueron superiores, y las tasas de desempleo, si incluimos dos estados más que son Illinois y Michigan, que son estados que tienen una alta relación comercial con México. Michigan, pues obviamente por la industria del automóvil, donde están importantes compañías americanas, e Illinois, si ustedes checan los datos que están en el Bureau of Labor Transportation, pues verán que de los estados que tienen más relación más allá de los estados fronterizos pues son Illinois y Michigan. Pues lo que observamos es una tendencia muy parecida, siendo que las tasas de desempleo de esos estados pues son superiores, ¿no? Pensaban que las tasas de desempleo abierta en los Estados Unidos han tendido a ser superiores, particularmente en estas épocas a partir de la crisis de 2008. Y podemos seguir hablando un poco de los hechos estilizados de las variables que utilizo. Aquí están las exportaciones que se hacen a través de camiones hacia los Estados Unidos, que es muy importante, decir, en Laredo, en Tijuana, en Mexicali, y pues como estas también tuvieron una caída muy importante, particularmente en el 2009. En ese contexto, bueno, pues básicamente se sigue un planteamiento de la ley de Ockham, donde pues, el producto, bueno, modificando esta relación que tenemos aquí, donde el producto es función de los trabajadores, de las habilidades, haciendo algunas transformaciones, pues podemos llegar a invertirla y decir que la tasa de desempleo es función del producto y de una variable, de un grupo de variables, vector de variables que estoy llamando yo X, ¿verdad? En donde meteríamos todo lo que decía educación, transporte de carga, etcétera, etcétera. El modelo de panel que se estimó, entonces corresponde a esos estados y tenemos los cambios en la tasa de desempleo como función del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, de los estados fronterizos, del Producto Interno Bruto de los estados fronterizos mexicanos y de las exportaciones mexicanas a través de esos estados, la experiencia laboral y la proporción de población con educación secundaria y profesional que son parte de este grupo desempleado, ¿no? Corrimos el modelo, está aquí, se corrió el modelo de panel con efectos fijos y efectos aleatorios. La prueba de Bush-Pagan nos permite señalar que son consistentes los estimadores de ambos, y básicamente los resultados que obtuvimos pues, corroboran, digamos, cuantitativamente que sí hay una relación inversa entre los cambios anuales del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos a nivel de los estados fronterizos y el Producto Interno Bruto de los estados fronterizos de México con relación a los cambios de las tasas de desempleo de estos estados mexicanos. Es decir, sí hay una fuerte influencia, es evidente a partir de este modelo, en lo que está sucediendo en los mercados laborales como consecuencia de los cambios en la actividad económica de estos estados, como les decía, fronterizos en los Estados Unidos. Lo que pasa en California tiene un impacto en Baja California a nivel de los mercados laborales. Lo que pasa en Texas tiene un efecto en Coahuila, tiene un efecto en Nuevo León, Tamaulipas, etc., ¿no? Es más o menos lo que tendemos a corroborar. De igual manera también, pues obviamente las exportaciones, digamos, todas las actividades económicas que tienen que ver con las exportaciones de cargo a través de las aduanas mexicanas, pues también tienen un efecto en el empleo de los estados fronterizos de México. Y las variables de educación obviamente no presentaron ninguna, digamos, significancia estadística, lo cual nos quiere decir que en términos de la calificación del trabajo parece que hay, digamos, cierta evidencia, obviamente habría que seguir trabajando en este modelo, de que la educación o la falta de educación no tiene un efecto importante en cómo se está empleando la fuerza de trabajo a nivel de los estados de la frontera. Este es el modelo de efectos aleatorios. Básicamente, pues este sería lo que estaría presentando. Es un trabajo, pues, obviamente, que es bastante cuantitativo, pero que sí nos muestra, pues, que hay una diferencia regional en el país, ¿no?
digamos, es más intenso el efecto que tienen las recesiones o los choques que vienen en los Estados Unidos, en los estados de la frontera en México, de lo que pudiera ser su efecto a nivel nacional. Y bueno, lo que nos interesa en particular en este caso es ver, digamos, el efecto que tiene en los trabajadores y en la gente que está ocupada en la región. Entonces, este es digamos, el elemento más importante a resaltar, es que los estados de la frontera parecen ser como una punta de lanza del proceso de integración entre México y Estados Unidos. No que, sí, el efecto es grande, lo sabemos, lo hemos estudiado, tiene un efecto directo en el comercio, en las exportaciones, en la inversión extranjera directa, pero el efecto que tiene a nivel fronterizo, eso habría que tal vez ir más al detalle, es más grande simplemente por el nivel de especificidad de las actividades económicas que hay aquí, que son actividades que no se ven en otros lados, por las características de localización que hay en los estados de la frontera en México. Y con esto, pues básicamente concluiría mi presentación. Gracias. A continuación daremos comienzo a la presentación del doctor Óscar Peláez, quien es doctor en Economía por la Universidad de Cantabria, España, y en la actualidad es investigador titular de tiempo completo adscrito al Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1. Ha participado en el programa de incorporación de doctores españoles a universidades mexicanas promovido por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Bueno, siendo así, cedo la palabra al doctor Óscar. Bueno, el tema que les voy a presentar, digamos, no está concluido, de hecho casi es una provocación de lo que habría que hacer. Es un tema que estoy trabajando con el doctor Cuauhtémoc Calderón sobre pobreza, marginación y este tipo de conceptos, todos ellos, digamos, interrelacionados, aunque no exactamente iguales, como comentaba el profesor Domínguez el día de ayer. El objetivo de la presentación del día de hoy es analizar los efectos de la restricción espacial implícita en la construcción de los índices de marginación y rezago social. Vamos a ver que hay más limitaciones en estos índices y que muchas veces no se entienden bien esas limitaciones y que dan lugar a una interpretación errónea de los resultados que se ofrecen. Especialmente nos centraremos en esta limitación espacial y cómo eso afecta en especial a la zona fronteriza, que es la que se sitúa al límite de esa limitación espacial. Bueno, un poco los antecedentes. El índice de marginación y el índice de rezago social son indicadores sintéticos de una realidad, unas condiciones de vida que se observan en la población. Los datos para elaborarlos proceden fundamentalmente de los censos y de los conteos de población. El primero de estos índices históricamente es el índice de marginación, que lo elabora el Consejo Nacional de Población. La primera publicación que se hace es en el año 94 con datos del censo del 90. Y desde entonces se han ido aprovechando los sucesivos censos y conteos para ir actualizando y recalculando ese índice de marginación. Primero se empezó a calcular para entidades federativas y municipios y ya en la última década, los años 2000, 2005 y 2010, también se han incorporado a ese cálculo localidades y áreas geoestadísticas básicas. En la actualidad, la relevancia del índice de marginación va más allá de la mera información, ya que es el indicador que se utiliza para determinar cuáles son las zonas de atención prioritaria. Y estas zonas tienen acceso a fondos y las que no son zonas de atención prioritaria pues no lo tienen. Entonces, el cálculo de ese índice tiene una repercusión, más allá del campo puramente académico, sino que se utiliza para la asignación de políticas públicas. El índice de marginación, originalmente calculado por el Consejo Nacional de Población a partir del 94, fue imitado por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y ellos desarrollaron el índice de rezago social. Técnicamente es lo mismo. Varían algunos de los datos que utilizan, algunas variables. En vez de 9 variables utilizan 11 y definen algunas de forma un poco distinta, pero conceptualmente es lo mismo. Esos son los años para los cuales se dispone de información del índice de marginación y del índice de rezago social y los grados de desagregación territorial para los cuales los hay. Todos ellos están accesibles a través de las páginas web de CONAPO o de Coneval. Vamos a ver un poco cómo se construye el índice de marginación y a partir de saber cómo se construye veremos algunas de sus limitaciones. El índice de marginación ordena las entidades y municipios con base en la intensidad de la marginación que padece la población que los habita. Esa es la definición original que se dio en el año 94 y es la que se mantiene. A eso lo único que se le ha añadido es no solo entidades y municipios, sino que también se calcula para localidades y para áreas geoestadísticas básicas. Fundamentalmente es eso, ordenar en base a una intensidad de la marginación de esas poblaciones. Por lo tanto, van a ser comparaciones en un momento del tiempo, comparaciones espaciales. Para realizar esa ordenación se recurre a 9 variables en el caso del índice de marginación. Población de 15 años o más analfabeta, población de 15 años o más sin primaria completa, es decir, variables de educación. Y luego entran una serie de variables de vivienda, los que no tienen drenaje, energía eléctrica, agua entubada, nivel de hacinamiento, piso de tierra. Una variable de, digamos, ubicación geográfica para discriminar a las áreas rurales de las urbanas. En este caso penalizaría clasificaría como con mayor marginación a aquellas áreas que tienen menos de 5.000 habitantes, que son rurales, que por lo tanto el argumento es que no tendrían acceso a tantos servicios como las áreas urbanas. Y por último, una variable de ingreso de los habitantes de esas áreas. Bien, con esas 9 variables que se pueden observar y que se pueden obtener a partir de datos de los censos y de los conteos, esas 9 variables se reducen a una sola variable no observable y para ello se utiliza la técnica de componentes principales. Con la técnica de componentes principales lo que se hace es, de esas 9 variables se pasa a 9 componentes principales, por lo tanto no hay ninguna pérdida de información en ello. 9 variables, 9 componentes principales. El asunto es que luego nos vamos a quedar solo con una componente principal. La ventaja de la técnica de componentes principales es que ordena esas componentes principales de la que más información aporta a la que menos. Por lo tanto nos quedamos con la primera, que es la que más información aporta. Ahí es donde viene un poco el problema de la reducción de la información. De 9 variables se pasa a una sola componente principal. Resumimos la información, perdemos algo de la información. Bueno, en el caso de que las 9 variables estén muy correlacionadas, esa componente principal con la cual nos quedamos va a contener la mayor parte de la información y perderemos poca. Más o menos es lo que ocurre con el caso del índice de marginación y del índice de rezago social. Las variables que hemos visto correlacionan fuertemente entre sí, entonces se pueden resumir más o menos bien en una sola. No obstante, siempre hay pérdida de información. Bueno, para construir el índice de marginación, lo único que hace falta son las observaciones de las variables, las medias, las cuasi desviaciones típicas, todo ello para normalizar la variable, dado que de las 9 variables que hemos visto, no todas ellas tienen el mismo valor. Hay porcentajes de por sí más altos y más bajos, entonces unas entrarían con un peso mayor que otras en el cálculo del índice. Al normalizarlas, las 9 entran con el mismo peso. Se normalizan las variables y se calculan unos coeficientes de transformación o ponderaciones, que son los que corresponden a la primera componente principal. De forma que el índice de marginación es simplemente una media ponderada de las variables normalizadas, de las 9 variables normalizadas. Debido a ese procedimiento de cálculo, y esto a veces se olvida y va a ser relevante ahora enseguida cuando sigamos, cada familia de índices de marginación va a tener como media cero y como cuasivarianza la unidad. Van a estar los índices de marginación también tipificados, porque normalizamos las variables, el índice también va a salir normalizado. Como media siempre es cero, eso
eso tiene relevancia. El CONAPO en el año 94, cuando publica por primera vez el índice de marginación, ya advierte sobre algunas limitaciones. No van a ser las más relevantes para el caso que estamos tratando, pero bueno, es relevante considerarlas. Dice, en primer lugar, el índice y los indicadores que los integran se construyen sin considerar las diferencias municipales en sí mismas. Esto hablaba del índice de marginación municipal. Es decir, toma un valor para todo el municipio sin considerar la desigualdad que pueda haber dentro del municipio o dentro de la entidad. Toma solo los 9 valores para las 9 variables, que al fin y al cabo son medias para ese territorio. No tiene en cuenta la desigualdad que pueda haber en el territorio. Una segunda limitación que se resalta en ese caso consiste en que si bien el índice de marginación municipal ordena los municipios según la intensidad de las desigualdades de oportunidades, no considera el volumen de la población comprometida. Al calcular el índice de marginación municipal entran todos los municipios igual ponderado, sea un municipio de Oaxaca con 300 habitantes, sea Tijuana con 2 millones. Todos pesan lo mismo en el cálculo del índice de marginación. Entonces, bueno, el hecho de que luego unos municipios salgan mejor clasificados que otros afecta en unos casos a más o menos población, y eso no se tiene en cuenta en el cálculo de. Existe también una limitante temporal en el índice de marginación, y que viene a partir de esas características que acabamos de señalar, es decir, como media siempre es 0 y como desviación típica, varianza, dispersión, siempre va a ser igual a 1. Si se calcula para un año, para el año 2000, la media del índice de marginación es 0. Si se calcula para el año 2010, sigue siendo 0. El índice de marginación es un juego de suma 0, por definición. Lo que uno gana, el otro lo pierde. No hay otra posibilidad. Esa es la evolución del índice de marginación para los años que está calculado en entidades federativas. 1990, 95, 2000, 2005 y 2010. La media 0. Y tenemos señalado el caso de Baja California. La marginación, como es mala, pues bueno, en este caso en Baja California habría evolucionado hacia tener un poco más de marginación a lo largo del tiempo. Te digo, el problema es que todas las comparaciones temporales se tienen que hacer de forma relativa, no es absoluto, porque la media es 0. El hecho de que la marginación en Baja California haya aumentado un poco implica que se ha reducido en algún otro sitio. ¿Sí, no? Bueno, ahí está, ya digo. Juego de suma 0. Eso que les gusta a los economistas clásicos. Lo mismo con el índice de rezago social, porque conceptualmente, ya digo, es lo mismo. Lo que cambian son las variables, 11 variables, pero conceptualmente lo mismo. Varía un poco, pero la media 0, en el caso de Baja California, tiene menos marginación que la media del país. Ahí tendríamos su evolución a lo largo del tiempo. Lo que nos interesa aquí un poco más en la frontera, y para provocar un poco, es la limitante espacial. Nos vamos a situar en el límite del país, y eso tiene alguna implicación. Dice, estos índices se calculan, atención, con datos de todo México y exclusivamente de México, y es relevante todo y exclusivamente. Es decir, estamos comparando los datos de Tijuana con los datos de cualquier municipio de Veracruz, de Oaxaca, cualquier municipio del país, pero no los estamos comparando con San Diego, que está ahí enfrente. ¿Qué nos margina a la gente de Tijuana? Sí, nos puede marginar la situación que hay en Veracruz. Por la construcción del índice, desde luego no nos margina nada lo que hay fuera del país. Vamos a seguir un poco con esto. Dice, en la terminología de Beck, dice, están empapados de un nacionalismo metodológico, por medio del cual los contornos espaciales de la sociedad tienden a coincidir con los contornos territoriales de los estados nacionales. Wallerstein, que por ahí ya les cae muy mal la dice, bueno, esto no creo que les caiga tan mal, es cierto. Los mapas dependen de las líneas divisorias, y las líneas divisorias primordiales de nuestros mapas son las de los estados. E incluso cuando trazamos mapas funcionales, como que vamos a ver ahora enseguida, existe una tendencia a dibujarlos dentro de los límites de los estados. Ese es el mapa de marginación municipal para México en el año 2010. Todo México y solo México. Lo mismo da que diga Golfo de México que Estados Unidos de América. La marginación que me producen los delfines del Pacífico es la misma que me produce la gente que vive en San Diego, ninguna. No me afectan para nada la marginación. La marginación que se calcula con los datos de todos los municipios del país. Entonces sí afecta la marginación de cualquier municipio de Veracruz,
pero para nada me afecta la marginación que me puede provocar las condiciones de vida que hay en San Diego. Yo no paso, pero no veo los edificios, puedo intuir que están mejor. El coordinador incluso vive allí. Por algún vive fuera de la realidad mexicana. Vive en otra realidad. No, por eso. Es que el problema, ya digo, el problema del cálculo de este índice así, con esta forma, digamos, tremendamente nacional de verlo, es que en las regiones fronterizas plantea problemas. Porque claro, sí nos margina o sí nos crea cierto bienestar o malestar, no vamos a entrar a valorarlo, el hecho de tener San Diego tan cerca, ¿no? Bueno, pues eso en el índice en ningún caso se está valorando. Tijuana, Tecate y Playa de Rosarito, cercenados por el muro. Del otro lado no hay nada, absolutamente nada que condicione nuestra marginación. Estos niveles de marginación se calculan, ya digo, respecto de todo el país. Las AGEPs de Veracruz condicionan el nivel de marginación de las AGEPs de Tijuana, pero lo que hay en San Diego ni existe, como si fueran delfines del mar. Ciudad Juárez, cercenado por un río que me dicen que está seco. Del otro lado hay una vista de Google, se pueden ver como edificios o algo, pero eso no condiciona tampoco la marginación de Ciudad. Nuevo Laredo, pues lo mismo, y así todas las ciudades de la frontera. Bueno, en realidad Nuevo Laredo debería ser Nuevo Laredo y el del otro lado Laredo no, pero eso es una cuestión geográfica, el profesor Domingo les puede explicar sobre dónde está el Laredo original, pero... Bueno, y así sucesivamente, es decir, la parte de Estados Unidos no nos condiciona en nada a este campo. Existe un trabajo de Anderson y Gerber que me facilitó el doctor Cuauhtémoc, que quizá es de lo único que relaciona las dos partes. Tienen datos para el año 2000 y calculaban el índice de desarrollo humano con los municipios y condados de ambos lados de la frontera. Lo que obtenían es que para el año 2000 el peor condado de Estados Unidos incluso tenía un índice de desarrollo humano más alto que el mejor condado del lado mexicano, sería Mexicali en su caso. Bueno, mi bilingüismo ya no... Sí, condados de allá y municipios de acá, que sería, digamos, la división territorial equivalente de ambos lados. Y entonces, digamos, el asunto es, bueno, queremos también compararnos con el otro lado. O sea, no solo compararnos con el resto del país, sino por lo menos también tener una idea de qué hay digamos, tan cerca, ¿no? Y que de alguna forma condiciona pues, por todo eso que nos comentó también el doctor Eduardo Mendoza, de todo el tráfico de personas que van, aunque hay algunos que no pueden ir, pero otros sí van y vienen, y el tráfico de mercancías y todo lo demás, que evidentemente, ya digo, condiciona esta situación. Estos autores utilizan el índice de desarrollo humano. Eso tiene unas ventajas. Se permite estudiar la evolución a lo largo del tiempo. El índice de marginación y el índice de rezago social tenían ese problema, eran juegos de suma cero. Sin embargo, el desarrollo sí se puede estudiar a lo largo del tiempo. Requiere apenas 4 variables para su cálculo y los otros no. Y un problema es que necesitas variables que sean homogéneas y comparables a los dos lados de la frontera con sistemas estadísticos distintos. Y ese es uno de los problemas clave. Allí recopilan la información de una forma y aquí de otra. Incluso hay variables que pueden parecerse pero que no son exactamente lo mismo ni que son comparables. Y una de las principales ventajas que se podrían plantear es que el índice de desarrollo humano no utiliza lo que podríamos denominar ponderaciones óptimas. Son ponderaciones dadas, un tercio, un tercio y un tercio. El índice de marginación y el índice de rezago social sí recuperan o utilizan ponderaciones óptimas a partir del método de componentes principales, que calcula precisamente las ponderaciones que permiten explicar en mayor cantidad las interrelaciones. No obstante, a esas ponderaciones óptimas se puede establecer la siguiente crítica. Es decir, las ponderaciones óptimas del índice de marginación están calculadas para todo el territorio mexicano.
Si las calculamos solo para la frontera norte, como vamos a hacer ahora enseguida, esas ponderaciones cambian. La matriz de datos pasa de 9 por 2.456 municipios a 9 variables por 276 municipios, lo cual me varía la matriz de correlaciones y lo cual me permite obtener medias y varianzas distintas que a su vez me llevan al aplicar el método de componentes principales, autovalores y autovectores también distintos que los de todo el país. Es decir, van a cambiar las ponderaciones si tomo todo el país o si tomo solo una parte del país. Por lo demás, la media tiene que ser 0 y la varianza también 1, en este caso, siempre. Cambian, ya digo, las medias, las desviaciones y las ponderaciones óptimas. Por lo tanto, ya digo, el concepto de óptimo sí es óptimo, pero atendiendo al territorio que estoy considerando. Si considero otro territorio distinto, tengo otras ponderaciones óptimas distintas. Se da una reescalación de los datos, porque tienen que tener media 0 y desviación típica 1, y lo que puede ser más relevante es que también se puede dar reordenaciones de los datos, porque han cambiado las ponderaciones. Entonces, ahí más o menos lo tenemos representado. Por ejemplo, Iturbide de Nuevo León y el Tule de Chihuahua cambiarían, invertirían el orden si se utiliza el índice de marginación para todo México, que solo se utiliza para la frontera, y así otros tantos municipios de por en medio. No cambian mucho, pero sí que hay alguna inversión en cuanto al orden de los municipios. Y luego tendríamos eso, la reescalación. La frontera norte tiene una marginación menor, por lo tanto se sitúa más en el lado negativo del índice de marginación que el resto del país. Si solo lo calculamos, esto sería para todo México y solo destacando la frontera norte. Si lo calculamos solo para los municipios de la frontera norte, van a tener de media 0, es decir, se va a desplazar hacia el centro. Esas serían algunas consideraciones. La propuesta que se hace, ya digo, no está todo elaborado, es una especie de provocación. Sería eso, calcular un índice transfronterizo, puede ser el índice de marginación, el índice de desarrollo humano, cualquiera de los índices. Para, digamos, poder comparar, es decir, cómo de comparables o incomparables son las dos realidades, pero por lo menos sí poder compararlas. Con los datos que hay, pues bueno. Habría que eso, definir un área de análisis para el análisis de la marginación, el rezago, el desarrollo, lo que sea. Luego elegir un nivel de desagregación que sea comparable, pueden ser los municipios y los condados, o un nivel de desagregación mayor como las áreas geoestadísticas básicas. Y evidentemente obtener información para variables que sean, digo, comparables a ambos lados de la frontera, teniendo en cuenta que hay sistemas de obtención de información diferente entre uno y otro lado. Bueno, eso era todo lo que tenía que contar. Gracias. Bueno, pues a continuación tenemos la presentación del doctor Cuauhtémoc Calderón, quien es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Niza Sofía y en la actualidad es investigador titular de tiempo completo, adscrito al Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Bueno, muy rápidamente, esta es una panorámica descriptiva que plantea algunos problemas, ¿no?, sobre la frontera norte y poniendo más el acento, digamos, lo que yo me pregunto ahorita, digamos, estos procesos de apertura comercial en ciertos momentos hacen que las fronteras políticas, económicas, históricas, se vayan dividiendo y otros que se vayan afirmando. Entonces, digamos, el concepto de frontera me parece más amplio, ¿no? Hay que entenderlo sobre bases históricas, ¿no? Históricas, culturales, ¿no? Y digamos, cada país tiene puede
pues, su propia historia. Y los contornos de una nación que sí existen, a pesar de que de la globalización, ¿verdad? Están definidos por estos parámetros que son con una larga temporalidad, ¿no? O sea, en la propia historia, que están ligados a la lengua, a la historia, a la constitución. Por ejemplo, las lenguas cómo van evolucionando pues con el tiempo. Entonces, una realidad que ciertamente no podemos negar es que hay países y hay naciones, a pesar de que haya globalización, comercio, zonas comerciales. Entonces, en ciertos momentos esas naciones se van a constituir en un obstáculo, o hay naciones que van a fortalecerse o van a desaparecer, se van a desintegrar. Entonces, pues tenemos todos los problemas de Europa, de la disolución pues, del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Toda esta fragmentación que todavía en Europa pues, siguen los serios problemas pues, de las nacionalidades, ¿no? Entonces, en el caso pues, de México, bueno, pues México es una frontera que vino pues, del norte, ¿no? No es una frontera definida naturalmente, o sea, por la geografía, sino que es una frontera, la frontera moderna es una frontera que vino pues del norte y ha tenido muchos cambios que no os voy a plantear aquí ahorita, pero se los voy a hacer muy rápidamente, ¿no? Históricos, ¿no? Que vienen desde la Nueva España, ¿no? Segundo, la guerra con los Estados Unidos, en las negociaciones hubo 4 negociaciones con 4 delimitaciones diferentes pues, de la frontera. Una se quedaban desde Guanajuato para arriba, otros agarraban la parte norte hasta lo que era Baja California. Y así era un proceso pues, de negociación, ¿no? La última es que venden pues, lo que es la mesilla, ¿no? En toda esta parte, y nos queda la configuración que conocemos, o sea, la que nos han enseñado los libros pues, de historia. Entonces, realmente es una frontera que viene pues, del norte y que estamos indisolublemente ligados con los Estados Unidos. Además, hay que ver cómo los Estados Unidos se expande, sobre todo hacia 1850, con lo que sería, como que más llamaba la expansión pues, del mercado mundial, ¿no? El oro pues, de California, y es un momento, y hay unas cartas pues, de Marx donde habla de la guerra entre México y Estados Unidos, que qué bueno, ¿no? Porque aquí se la pasaban nada más las hamacas, ¿no? Pues que algo pues progresivo ese hecho de que nos habían quitado la mitad pues del territorio. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos eran una potencia y había un proceso pues de integración y de reconstitución del mercado pues mundial, como lo que estamos viendo en estos momentos. Viniendo a todo esto, lo que me interesa ver aquí es ver cómo ha sido el desempeño de esta gran frontera, que es la gran frontera entre el subdesarrollo y el subdesarrollo, una de las más grandes del mundo, ¿no? Aquí hay unos fenómenos muy particulares, muy específicos, es un gran laboratorio que hay que estudiar. Entonces, primero es que hay que ver cuál fue el desempeño de esta gran frontera, de los estados pues, de la frontera, por la gran recesión 2007-2009. Por decirlo así, ya lo planteó aquí el doctor Mendoza, son los estados más impactados por esta recesión. Bien que entre marzo de 1990 y el 2001 la economía estadounidense tuvo una fase de expansión pues, inédita de 120 meses consecutivos y un periodo de 8 meses después de la recesión. Entonces, sí estoy hablando
Ahora, ese periodo es muy importante, sí sirvió como elemento pues de motor para los estados pues del norte. Nada más que la recesión del 2001 se inicia pues la debacle de la frontera pues norte con la famosa crisis de de la maquila y con la emergencia de un nuevo actor que son los chinos. Entonces la recuperación, digamos, después del 2001-2002 desafortunadamente no va a coincidir en la frontera con una expansión o no tuvo un efecto positivo sobre el crecimiento de los estados después de la frontera norte. Más sin embargo, a partir de la gran recesión sí conocimos los efectos negativos. Es algo muy paradójico. La subordinación al ciclo de Estados Unidos digamos, de la recesión del 2002 hacia el 2007, que es cuando Estados Unidos conoce una fase de expansión, no se traduce en una expansión para los estados de la frontera norte, pero la recesión del 2007-2009 sí pega duramente hacia los estados, sobre todo los maquiladores y los que tienen industria automotriz. Entonces, digamos, esta es la gran recesión, la parte pues de esta rosa. Esta es la otra recesión del 2001, 2002, 2008, 2010. Entonces, ¿hay que medías en el PIB? No, es empleo y el índice después industrial. ¿Sí? Entonces, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, las últimas recesiones de la economía mexicana se encuentran cada vez más vinculadas con la economía norteamericana. O sea, hay una subordinación, hay una dependencia, hay una sincronización de los ciclos, ¿no? que se le llama, pero en donde lo que nos impactan más son las fases, las crisis o las recesiones, ¿no? Las consecuencias de la gran recesión del 2008-2009 en el PIB de la economía mexicana hizo que esta se desplomara, sobre todo en el 2009, pues vemos que hay una caída muy fuerte. Entre el 94 y el noviembre del 2001, los estados fronterizos sí gozaron de los frutos de este Telecán. O sea, un impacto positivo después de la firma que va a terminar con la recesión de Estados Unidos en términos de PIB, de empleo y de salarios. Pero a partir de la recesión del 2001 se van a revertir estas tendencias y los estados van a ir perdiendo un dinamismo y va a haber un efecto estructural de estancamiento progresivo que va a culminar, por decirlo así, con la gran recesión del 2007. Entonces, a partir del 2001, la industria maquiladora de exportación localizada en los estados fronterizos tendió a desplazarse hacia otras áreas del planeta, entre ellas China y otros países. A ver, ahora hay cuatro, es muy interesante porque hay cuatro entidades que fueron las que resistieron más a la recesión, a la gran recesión del 2008-2009, que fueron Chiapas, que es un estado agrícola, Campeche, que es un estado petrolero, Sinaloa, que es un estado agroalimentario, Zacatecas, que es un estado agroalimentario y minero, mientras que las 6 entidades de la frontera fueron las más golpeadas, ¿no? Entonces tienes Chihuahua, que es una entidad maquiladora con una manufactura automotriz, Coahuila
es parecido, ¿no? Nuevo León, un estado pues manufacturero, y Baja California, que es un estado maquilador, y Tamaulipas, y Sonora, que es una entidad manufacturera y agroalimentaria. Pero los más golpeados fueron los que estaban más ligados a la industria automotriz. Entonces, aquí vemos la composición, digamos, el peso de estas entidades en el PIB nacional y las características. Pero muy rápidamente, estas son las entidades en las que pegó más fuerte la recesión, que fueron Sonora, Tamaulipas, Baja California, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Y sus características están aquí, automotrices. Perdón. Sí. Las que están arriba son iguales, pero yo me concentro más en las del norte. O sea, es una lista de las más golpeadas, pero me concentro más en aunque las haya agarrado más. sí, en la frontera pues de norte. Pues, digamos, es una entidades en las que se profundizó pues mayor, aquí tiene el Guanajuato, con el pico pues del ciclo es en julio, o sea hay un ciclo, ¿no? Pico, valle, o sea ciclo, son este ciclo, ¿no? Tienes el pico, el valle, después viene la profundidad pues de la recesión y el tipo pues de especialización pues del estado. Entonces vemos cómo se fue sincronizando o cómo se fue transmitiendo la crisis del norte hacia los estados por los meses. Entonces todo eso es un aspecto más de coyuntura y de sincronización pues, de los dos ciclos y cómo impactan espacialmente, o sea, cómo se va difundiendo la recesión del norte hacia los estados pues, de la República. Ahora, lo que se observa es que ya se había pues, planteado que a partir del 2000 hay una especie de cambio estructural en los estados pues, de la frontera, hay un cambio relativo, hay un cambio en el nivel pues, de desarrollo pues, relativo de los estados pues, fronterizos, que se puede ver aquí. Este es el PIB per cápita. Entonces, aquí está. Baja California en los 70 era el segundo más importante, y ahora en el 2006 pues, llega a ser el tercero. Sonora era el tercero y en el 2006 es el quinto, ¿no? Sí, Tamaulipas era el quinto y ahora en el 2006 es el sexto. O sea, hay un cambio estructural, ¿no? que se da. Vamos a ver. Digamos, ¿qué es lo que ha estado pasando? Digamos, el modelo de industrialización que se ha seguido en la frontera norte se puede dividir en dos. Uno es un modelo más, que yo llamaría más endógeno, que ya está en crisis, que es el de los estados como que es Tamaulipas y Coahuila. Y el resto, pues está la columna pues vertebral, era la industria maquiladora pues, de exportación, que es un modelo pues basado en bajos salarios. Aquí tenemos ahora, ¿no? México contra Canadá, pues estamos cerca pues de Sri Lanka, ¿no? Ya estamos llegando a hacer unos telares y nos van a pagar con vidrios y piedritas, ¿no? Mientras que China, vean, no hay datos, no sabemos, pero está Corea, o sea que está ligado a la idea de que hay una clase media que se está formando, mientras que nosotros vamos a
una polarización, ¿no? Entonces, digamos, este es un mapa que elaboramos, en donde nos explica hasta el 2006 la situación de lo que es la máquina, si nos explico. Digamos, tomo como parámetro, digamos, como medida Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque el estado, pues, para que estudiemos la maquila, pues tenemos que estudiar el estado, pues, de Chihuahua, que es como estudiar Inglaterra en el siglo, pues, XIX. O sea, los procesos más clásicos se van a dar ahí, de desindustrialización, o sea, es el lado contrario, ¿sí? Entonces, en este punto, vemos, por ejemplo, está el amarillo es el personal, pues, ocupado en el propio sector, el rojo es el salario, sueldos y salarios, verde, ingresos provenientes del mercado y ingresos provenientes del mercado, pues, extranjero. Entonces, en base a voy a construir mi mapa económico, donde los colores me van a indicar el número, pues, de establecimientos, son densidades pues, diferentes, y este cuadrito me enfoco hacia esta zona, ¿sí? Entonces, digamos, es una manera, pues, geográfica de representar la importancia que tiene todavía la industria, pues, maquiladora en la zona. Otra cosa muy importante es que hubo una pérdida entre 2000-2006, la pérdida del patrón de especialización absoluta en la frontera. Y finalmente trato de hacer un comparativo para determinar los niveles, pues, de desarrollo, así un poco como lo que plantea aquí nuestro amigo Oscar, ¿verdad? Para ver dónde estamos, pues, parados. Y lo que se observa, digamos, si yo lo evalúo con el PIB per cápita, pues los niveles, por ejemplo, el de California, ¿no? En 2010 son 44.793 per cápita, ¿no? Contra California, pues, 58. O sea, no tenemos nada que ver. Digamos, son dos realidades. Y para eso, en términos nominales, ¿no? Son nuestras reglas, sí. Sí, pero no es en paridad de poder adquisitivo. Sí. No. Aquí lo que se observa son las variaciones del PIB de los dos estados, y vemos la zona amarilla, es el impacto, pues, de la recesión, y lo que vemos que es una simultaneidad, donde en los estados del norte se ve que impactó más profundamente, sobre todo entre 2008 y 2009, mientras que en los estados del sur de Estados Unidos fue un proceso más extendido, ¿no? El México fue más un golpe duro y una recuperación, en Estados Unidos es más suave, ¿no? Proceso más prolongado. Y lo que hice un cálculo de la brecha relativa de desarrollo económico, pues, fronterizo, y lo que observa es que, pues, prácticamente desde el 75 hasta la fecha, pues, estamos en el mismo nivel. O sea, no hay ninguna convergencia hacia el PIB per cápita de los Estados Unidos. En términos, pues, absolutos está aquí, y lo que yo observé es que, sobre todo con el Telecán, en términos, pues, absolutos, la brecha era más importante. Finalmente, hay una propuesta que es la idea esta que yo creo que no tiene ni sentido, pues, plantearla, pero bueno, pues, es una idea, pues, utópica, ¿no? Si se valen las utopías,
pues el desarrollo de una política, de un modelo de la frontera pues, norte, basada en las nuevas políticas, sería pues de fomento pues, económico, nuevas políticas pues, de desarrollo pues, estratégico. Entonces, ¿qué es lo que implicaría? Bueno, uno es promover la reinstalación de capitales de dentro pues, del país hacia la zona pues, fronteriza, promover una política de educación basada en las tecnópolis, o sea, aprovechando las universidades pues, del sur de los Estados Unidos, la promoción de las grandes empresas pues, públicas, siempre y cuando no se privaticen, ¿no? Y pero la idea es ligar el desarrollo pues, de la frontera al desarrollo pues, nacional, no verlo como que somos una isla, como que somos otro país, como que somos una cosa separada, porque es lo que se ha hecho hasta ahora. O sea, de una u otra manera la frontera norte ha estado aislada desde los 70 del desarrollo nacional, y lo que estamos viendo, inclusive ahora con la discusión esta del IVA, ¿no? ¿Sí? Que ya no fue, ¿verdad? Ese IVA que ya no fue es muy importante, ¿no? Porque realmente se completa un proceso de integración ya definitiva de la frontera hacia todo el país. O sea, nos hace más homogéneos, ¿no? Mientras que antes pues se mantenían estancos, ¿no? Pues de privilegios y zonas de libre comercio. Por ejemplo, aquí se creó una zona que no sirve, realmente no veo ninguna funcionalidad. La idea pues del distrito pues industrial, como tú lo planteas, me parece más correcta que hablar de un clúster, ¿no? Esas cosas que no sabemos qué son los aglomerados, eso, ¿no? Entonces, igual crear una política pues con zonas estratégicas y de distritos pues industriales. Y con esto pues la observación, las conclusiones es que en el primer quinquenio del siglo XXI la economía pues fronteriza del norte pues, de México perdió su capacidad de crecer y generar pues empleos, y no aprovechó como región el auge económico de la economía norteamericana entre el 2001 y 2007. Los estados de la frontera norte fueron duramente golpeados por la recesión norteamericana del 2000 y la gran recesión del 2008-2009. En este periodo la frontera sufrió un proceso de desindustrialización, crisis de la industria pues, maquinadora, y la industria perdió su capacidad pues, competitiva frente a la emergencia pues, de China y los países asiáticos. Perdió su perfil pues, de especialización, y la brecha económica entre los estados del sur, de Estados Unidos y del norte pues permaneció igual o pues creció. Entonces la integración pues económica en el marco pues del Telecan ha contribuido, pues yo pienso, más a su desarrollo, no solamente pues del país, sino de los estados pues del norte pues de México. Y con esto pues te termino. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Calderón. Damos comienzo a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta a los investigadores. Yo tengo un par de preguntas que un poco liga la presentación de Eduardo con el tema, y se refiere a hasta qué punto la guerra contra el narcotráfico ha tenido un impacto sobre el desempleo. Esto particularmente considerando que Ciudad Juárez ha sido catalogada como una de las ciudades más violentas, no solamente a nivel político, sino a nivel internacional. Entonces, no sé si ustedes han considerado esta variable, este factor. Tamaulipas también es otro
estado y pues, ha sufrido este proceso de deterioración. Ahora, el problema es que coincide todo este periodo de violencia con la recesión, ¿no? Entonces, por ahí, pues ahora sí que va a ser un poco difícil de desagregar el efecto. Ahora, en cambio, otros estados, por ejemplo Querétaro, Guanajuato, se han visto favorecidos por mucho de la inversión extranjera directa, ¿no? Están creciendo estos núcleos, por ejemplo, la industria aeroespacial está creciendo, la automotriz, la Honda está ampliando su planta en Querétaro. Entonces, como que hay una realocación, pero no sé hasta que tiene que ver con las instituciones, con el marco institucional que mencionaba Eduardo, ¿verdad? Y un poco también yo me imagino con las deseconomías de escala que hay, porque se empezó a generar en la frontera, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto han considerado esta variable en su trabajo. Y el otro es, en particular con Eduardo, si están incorporando, porque creo que presentaste unos indicadores, un cuadro con datos de trabajo de medio tiempo. No sé si eso incluye la economía informal. Y le agregaste al desempleo abierto, ¿no? Entonces, una de las cosas que no se habla mucho en la frontera es sobre la informalidad, el empleo informal. Entonces, no sé hasta qué tan extendido está el empleo informal, y eso pues oculta mucho de esta tasa de desempleo abierto, ¿no? Sería básicamente eso. ¿Alguna otra participación? Bueno, la próxima. Buenas tardes. Mi pregunta y comentario va para el doctor Mendoza y el doctor Plan. El doctor Mendoza, al inicio de su presentación, mencionó sobre las tasas de desempleo en las ciudades fronterizas. Y mencionaba que hubo un cambio tomando en cuenta la crisis del 2002 y del 2008, donde aumentaron para el 2008. Mi pregunta es, ¿qué tanto tiene que ver el movimiento de personas en esos años? Es decir, si las personas en el 2002 se hayan regresado a sus ciudades de origen viendo la crisis, o también tiene que ver, no sé si el nivel de seguridad que aumentó en la frontera con los Estados Unidos después de los atentados del 2001. Y también tenía la misma idea o comentario que acaba de hacer el doctor Cortés sobre la violencia, bueno, la guerra contra el narcotráfico que se inició en el 2007-2008. Tiene que influir, bueno, se influye esos niveles de desempleo en las ciudades fronterizas. Y para el doctor Peláez, en la construcción del índice de marginación transfronterizo, han considerado agregar la variable del movimiento de las personas. Y muchas veces las personas que quieren cruzar a Estados Unidos, si no lo logran, se van a quedar aquí en la frontera hasta que lo consigan. Y a la vez, las personas que echan de los Estados Unidos tienen el mismo plan, o sea, no se regresan a sus lugares de origen, sino que están o van a intentar volver a cruzar los Estados Unidos, y pues eso genera desempleo o muchas veces genera hasta delincuencia, ¿no? Por las mismas personas que no tienen a nadie aquí en las ciudades fronterizas. Gracias. Para el doctor Eduardo Mendoza, quisiera saber su opinión acerca del impacto previsible a partir de su análisis de la reforma laboral en el desempleo fronterizo, en primer lugar, y en segundo lugar, la posibilidad que existiría de hacer algún tipo de proyección a partir de su cálculo de la ley de Ockham. En segundo lugar, quisiera hacer una pregunta al doctor Peláez acerca de si el método
para el cálculo del índice de marginación no lo encadena necesariamente a considerar la marginación como un fenómeno estrictamente distributivo. Es decir, el hecho de que el índice sea suma cero parecería simplemente una exigencia técnica, pero si uno ve la necesidad de la comparación interespacial o incluso intertemporal, inevitablemente uno tiene que asirse a una idea en la que o bien existen procesos inherentes a los mercados o son procesos de corte institucional estrictamente distributivos. Entonces me gustaría saber si esa es una vulnerabilidad o si es un aspecto de carácter metodológico que se puede soslayar en el análisis. Y para el doctor Cuauhtémoc, me gustaría saber si el análisis que realiza considera como un factor estructural el de la correspondencia que existe entre el mercado interno presente en la zona fronteriza y su vocación de dinámica exportadora. En otras palabras, si existe una especie de trade-off entre la transferencia de ciclos, de los fenómenos cíclicos, a la actividad que podría llamarse vinculada al mercado interno local y su vinculación con el mercado interno general. Es decir, las tortillas están tan presentes aquí como en el resto del país, hay patrones de consumo que están vinculados estrictamente con lo que se produce en todo México. Y la vinculación estrictamente hablando del sector industrial exportador, manufacturero, vinculado con este otro, si existe un trade-off en términos de la transferencia de los ciclos. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicidades a los tres ponentes. Yo aprendí bastante al escucharlos. Y si me hubiera sentado más cerca, habría aprendido más. Pero aquí está más cerca. De perspectiva. Bueno, yo quisiera a cada uno de ustedes tres formularles algo que no sé si es pregunta o comentario o duda, no sé. Primero, me gustaron las tres ponencias, pero primero, en el caso de Jorge Eduardo, hay una discusión, o ha habido al menos en México una discusión que tú seguramente conoces, Jorge Eduardo, sobre el problema, una hipótesis, el problema de que México no, hoy bastante desgastada esa idea, de que México tiene un problema de crecimiento porque no tiene suficiente capital humano, más allá de discutir ese terrible concepto de capital humano. Pero está el contraargumento de eso, de que más bien parece que es al revés. México ha acumulado bastante capital humano, cualquier cosa que lo signifique, en los últimos años, y el problema parece ser más bien de que el crecimiento mediocre que tiene la economía impide absorber ese capital humano. Entonces, considerando pues precisamente eso que tú exponías, de que lo que pasa con los ciclos económicos de Estados Unidos y de México, pues resulta que nosotros producimos capital humano que absorben en Estados Unidos y que no necesariamente lo absorben en beneficio del capital humano que producimos, porque allá hay una subutilización de este capital humano. El problema parece ser, más bien, estoy ahora en un trabajito muy modesto que si tuvieras tiempo y interés te lo podría enviar, que todavía es un borrador, de que más bien parece que el problema, yo lo planteo así, la hipótesis de insuficiencia dinámica de la economía mexicana. Hay un serio problema de insuficiencia dinámica y que entonces no importa lo que hagamos en términos de acumulación de capital humano, reforma educativa, reforma laboral, etc. Si hay insuficiencia dinámica, no vamos a resolver el problema. Quisieron comentar una opinión a ese respecto, si lo tienes ahí. Luego, con respecto a la presentación de Oscar, me pregunto,
soy absolutamente ignorante del tema de marginación y esas cosas, pero me pregunto si no sería interesante ver que, o sea, evaluar empíricamente este problema de la migración, considerando el impacto, para bien o mal, para mal, de las remesas. Un colega italiano que está en México tiene un trabajo que igual también se podría enviar, donde él hace un modelito y tiene un modelo teórico bien interesante, y hay una estimación empírica de algo que él llama el multiplicador -1, o sea, el multiplicador negativo, que lo que su argumento es que las remesas han tenido más bien un efecto negativo. En lugar de ayudar a resolver marginación, han sumido en marginación a algunas regiones del país. Quizá algún comentario acerca del papel de las remesas, siendo México un país importante en remesas, ¿qué relación tiene la marginación con eso? Y para Cuauhtémoc, hay también una idea que me surge de tu presentación, que creo que sería, ya que tu ponencia se llama una panorámica de la frontera norte, pues que abarca todo. Entonces, sería interesante, creo yo, me permito sugerirte, que ese ejercicio que hiciste, que creo que es muy, muy ilustrativo, de cómo el cambio estructural, ¿verdad? En el cambio estructural se mueve la posición de las entidades federativas, ¿no? Con la liberalización, con el Telecán, etc. También cómo seguramente algo pasará también a nivel sectorial, cómo se desplazan los sectores. Probablemente, digamos, si tú tomas un ex ante y un ex post, el sector X, ¿no?, de la industria, la manufacturera, encuentra una posición y se desplaza, y seguramente en algunos círculos, en algunas dinámicas sectoriales interesantes en ese proceso de cambio estructural. Sería bien bonito hacer ese ejercicio. A mí me gustaría ver ese ejercicio como análisis. ¿Alguna otra pregunta más aparte de nuestro compañero? Él no. Otro, pero Bueno, mi pregunta va a lo que es primero al doctor Oscar Planes. Y pues antes que nada, pues quiero decirle que mi pregunta es más o menos como un poco regionalista, porque pues yo vivo del sur, ¿no? Y he vivido, digamos que poco tiempo aquí en el norte, y inclusive tengo como que conflictos con mis compañeros, que mayormente son todos de por acá. Entonces, por eso no quería hablar. Ajá, por eso no quería hablar. Bueno, más que nada, al momento que hace la construcción de un nuevo índice, está lo que es la crítica de que el índice después de la frontera ya no existe, ¿no? O ya no existe el tiempo, la comparación, ¿no? Entonces, al momento que se construye el nuevo índice transfronterizo, pues mi pregunta es que si esa situación no cae en la construcción de un índice que solamente tome en cuenta lo que es, por ejemplo, después del municipio y el condado transfronterizo ya no existe nada, ¿no? Entonces, la crítica como que se vuelve ya la parte que se trata de solucionar, ¿no? Y otra parte es que en el índice de desarrollo humano se viene mucho la crítica de la ponderación fija de 1/3, ¿no? Sin embargo, la metodología del PNUD del 2010 ya hizo esa modificación de la metodología, ya es una raíz cúbica. Y otra parte es de que, o sea, el término de comparación que viene de una persona que vive aquí en la frontera norte, no es por el simple hecho, considere que no es por el simple hecho de haber cruzado la frontera, eleva su productividad 10 o 7 veces, sino que como que tiene relaciones familiares que les hacen como que aspirar a esa término de comparación que usted está construyendo, ¿no? Entonces mi pregunta más va así como que la construcción de ese índice no aleja mucho lo que es el término de comparación tanto nacional como hacia el otro lado, por así decirlo. Y por eso es... Y otra pregunta es para el doctor Mendoza y para el doctor Calderón en conjunto.
Lo que es esta crisis que vivió México desde el 2008-2009, como que, ¿cuál es como que su opinión? Si consideran ustedes que marcó una ruptura del término, por así decir, de un sistema convergente condicional de los estados fronterizos, y si ha finalizado este proceso, o simplemente como que es un proceso de ruptura que va a tratar como que de elevar la disparidad tanto entre los estados del norte, del centro y del sur, o simplemente es como que, o los estudios simplemente abarcan las cuestiones ya pasadas. Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Ok, la respuesta es comenzando por el orden de participación. Pues sí, hay varias preguntas, ya a ver si tengo aquí mi papelito. Bueno, la primera pregunta era de Willy respecto al narcotráfico, la inseguridad y el empleo. Obviamente, pues no sabemos, ¿no?, que hay mucha inseguridad en México, y obviamente eso, digamos, en términos de análisis regional, pues podemos decir que la frontera norte pues ha tenido ventajas de localización, puede estar a un lado de la frontera, y eso pues obviamente fue muy importante, muy significativo para la localización de, pues, sobre todo de la maquiladora, ¿no?, los estados de la frontera. Entonces, en ese sentido, lo que está jugando ahora es esta otra fuerza, ¿no? Ahora tenemos deseconomías, si quisiéramos llamar de esta manera, que derivan propiamente de la inseguridad, porque lo que estamos hablando aquí es de las decisiones de inversión de las empresas, ¿no? La empresa va a decir, bueno, a mí me importa estar, a mí me encantaría estar en Laredo porque de ahí me voy a Detroit, ¿verdad?, y a ver unos carros y me los llevo para allá, pero si ahí es una violencia que me está costando mucho dinero, pues las economías serán muy grandes. Entonces yo creo que hay una doble fuerza que yo creo que sí está afectando, digamos, las ventajas originales de localización de la frontera. Y como tú lo dices, pues, lo que estamos viendo es un crecimiento particularmente de Guanajuato, Querétaro, de esa región central, que se articula muy bien por la carretera que va a Monterrey, que no está tan lejos, que puede tomar esa ventaja. Y sí, yo creo que definitivamente, yo creo que la violencia está relacionada a este fenómeno, y la cuestión de la informalidad también que comentabas. Bueno, mira, obviamente la informalidad es un aspecto también muy importante de la economía de México. Este trabajo pues está hecho para la economía formal, lo que se registra, y por lo mismo queda bastante que analizar ahí. Habría que hacer otro tipo de, digamos, de evaluación, de estimación de los niveles de informalidad, lo cual sería formidable, ¿no? O sea, definitivamente incluir esa parte de la informalidad que es muy grande en México, y que sí lo vemos aquí también en la frontera también. Respecto a la otra pregunta que hacía sobre la migración y su impacto, ¿no?, en las tasas de desempleo, yo hice un trabajo previo sobre estimando los flujos de migración y de inmigración usando la ENAU, la Encuesta Nacional de Producción y Empleo, y se observa que sí, a partir de hubo un trimestre muy fuerte, que fue el tercer trimestre de 2008, un crecimiento muy fuerte de la migración de retorno, y después tendió a estabilizarse, pero obviamente ha crecido la migración de retorno. Sigue, digamos, los americanos en sus cálculos creen que hay una migración neta igual a cero. Aquí los datos saben que todavía es positiva, pero según los datos de la ENOE, porque ustedes saben que los datos de la migración también es todo un show, ¿no? Hay de muchos estilos y casi ninguna es realmente completa en ese sentido. Entonces, bueno, básicamente yo pienso que, claro que hay presión, es difícil de calcular, porque, digamos, el crecimiento fuerte de la migración de retorno es a partir de finales de 2008, pero sí hay cálculos por ahí que se han hecho con la ENOE,
que hablan de que si hay presión, obviamente hay presión, ¿verdad?, de la gente que está viniendo de fuera, regresando a sus países, a México, a sus estados de origen, y que no están encontrando empleo. Obviamente estamos hablando de población de 16 años para arriba. Entonces, evidentemente sí hay un impacto que se empieza a notar, ¿no? Había otra pregunta que tenía que ver rápidamente con lo que comentabas respecto a digamos, que si se puede hacer una especie de pronóstico, ¿no? Con los datos que manejamos acerca de la frontera, es difícil, porque para hacer un pronóstico necesitaríamos tener, digamos, una base de datos un poco más grande en términos de su dimensión en el tiempo. Y para hacer esto, los datos, por ejemplo, del PIB estatal no te lo permiten. Entonces tendrías que estar haciendo interpolaciones, estimaciones, que bueno, ya empezaríamos ahí con la alquimia estadística y bueno, llegaríamos pues a fundamentar lo que dicen, ¿no? Que hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas, ¿no? Entonces, mejor, lo veo difícil, ¿no? Tendríamos que tener una serie más grande y estos datos, por eso los hice en PAN, ¿no? Es difícil, sobre todo en ciertas variables. Recuerda que aquí para los datos estadísticos en México son más difíciles de conseguir a medida que te vas, digamos, haciéndolos más localizados, ¿no? A nivel estatal es más difícil, a nivel ya municipal, pues, o de ciudades, pues ya no hay PIB, ¿no? Ya no hay tasas de desempleo. Es decir, para mi trabajo hubiera sido mucho mejor, y me lo había planteado, hacerlo para las ciudades de la frontera, no para los estados de la frontera, porque no es lo mismo, digamos, aquí en Baja California sí, ¿verdad?, porque las ciudades importantes están a lo largo de la frontera, pero está Sonora, Hermosillo no está en la frontera, ¿no? Monterrey no está totalmente en la frontera. Es decir, hay problemas estadísticos que hacen complicado lo que sería muy deseable, poder, digamos, hacer un pronóstico basado en estadístico, pues, no sé, basado en una función, un vector autorregresivo, un modelo ARIMA. Tendríamos que tener más datos, lo cual nos limita, pero es previsible. Digo, yo con mi intuición así, yo considero que la reforma laboral en condiciones de crecimiento de la economía, y bueno, desde la perspectiva neoclásica estamos hablando de que se están liberalizando los mercados, y en esa perspectiva pues yo supondría que la tasa de desempleo abierta probablemente en contexto de crecimiento podría bajar, lo cual es una tautología por esta relación inversa, pero probablemente la tasa de empleo, de ocupación parcial y desempleo tienda a crecer, ¿verdad? Porque lo que va a pasar con esta reforma laboral es que va a haber trabajos de medio tiempo, este tipo de cosas, ¿no? Entonces habría que estar viendo muy bien más bien esta tasa de ocupación parcial y desempleo. Probablemente esta sí habría que ver cómo evoluciona, pero todo en este contexto, ¿no? Y finalmente, sí estoy de acuerdo respecto a lo del capital humano, ¿no? Yo creo que lo que está sucediendo, bueno, los datos no lo corroboran directamente, pero la situación es que yo estoy de acuerdo, o sea, puede haber capital humano. Estamos hablando de que no hay una relación entre la educación, digamos, y las tasas de desempleo, y esto puede ser debido a que pues, no tiene efecto, ¿no? Es decir, si no hay capacidad de absorber esos empleados, pues no importa si tienes educación o no, digo, más allá de la secundaria, ¿verdad?, que podría ser lo mínimo requerido. Entonces, no, es un poco aventurado en ese sentido, pero yo estaría de alguna manera de acuerdo contigo en que no hay la estructura, no hay las condiciones que permitan la absorción de esa mano de obra calificada, que como fue el caso de la India en los años 80, ¿no?, que salían montones de doctores de economía, de diferentes carreras, hasta que realmente se generaron las condiciones en la India que pudiera absorberlos, pero se puede llegar a una condición de muchos doctores manejando taxis, ¿no? Un poco sería esa la idea, y básicamente lo que yo podría decir pasaría a Oscar. Nada más un punto, que hablaban de convergencia, ¿no? El problema de la convergencia para los estados de la frontera es que
lo de la convergencia se da en un contexto de crecimiento. O sea, la convergencia es para analizar los ritmos de crecimiento de la región, ¿no? Como la economía mexicana pues, está estancada, aunque hay, digamos, al interior de las regiones unas crecen un poco más. Yo creo que en este momento tendríamos que esperar un poco más de tiempo para ver una etapa de crecimiento económico y que pudiéramos hablar realmente si están convergiendo. Porque lo que ahorita diríamos es, pues unas crecen más y otras no crecen, ¿no? Pero lo que nos interesaría ver dentro, digo, de esa visión del crecimiento de largo plazo es cómo van los ritmos de crecimiento. Digo, el PIB per cápita de México, aún incluido el PPP, el poder de la paridad de compra, ha sido en los últimos 15 años de 1%, de 1% promedio, y eso con el poder de paridad de compra. Si se lo quitas sería cero. No, pero bueno, quizá era para ver la convergencia, como es a largo plazo, creo que hay que utilizar esta medida, ¿no? Porque sí, eso, a propósito de los datos que no les he visto tampoco, porque Sí, era muy pequeño, pero la tendencia me imagino que será igual en PPP, que lo único que la brecha es más pequeña, ¿no? Sí, pero PPP es 1% en otros. Bueno, empezamos con lo de las variables. Para construir cualquier índice, lo fundamental va a ser encontrar unas variables que sean comparables, por ejemplo. Sí hay algunas que se van pareciendo, pero, por ejemplo, el piso de tierra que miden aquí en México, pues imagínate que en Estados Unidos no van notando que el piso de tierra tiene otras prioridades un poco superiores a eso, ¿no? Entonces va por ahí. La tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, sí, se mide igual allí que aquí, es el número de infantes que mueren sobre los que nacieron ese año. Entonces era eso. Seguramente no se construye ni lo que es el índice de marginación ni el índice de rezago social, porque no va a haber exactamente las mismas variables y haya que ponerle otro nombre, pero algún índice será. Serán unas variables y algo que se pueda comparar. Respecto de la movilidad, el problema, digamos, es que estos índices se construyen con las variables que se observan en un momento determinado de tiempo y se mide a esa persona donde está, no si se movió la semana anterior o la semana siguiente. La movilidad no existe, es decir, es estático, es una foto en un momento determinado de esa población y se obtienen las variables. Entonces, evidentemente, la movilidad no existe, no se contempla. Se podría ver cómo evoluciona el índice a lo largo del tiempo o algo así, luego relacionarlo con la migración, pero en principio son índices estáticos. Y ese es uno de los problemas que luego entra en consideración con lo que decían por allí. O sea, no solo el índice de marginación o el índice de rezago social tienen de media cero, sino que además la dispersión es siempre 1. Es decir, no se puede reducir la marginación en términos medios. Siempre tienen la misma dispersión. No puedes hacer que todas las entidades o todos los municipios tiendan a cero. Tienen la misma dispersión también. El problema es que el índice no se construyó para realizar, o estos índices no se diseñaron para realizar comparaciones temporales, era para realizar comparaciones espaciales. Y en parte los propios conceptos que están implícitos en los índices, es decir, marginación y rezago social, sí se puede interpretar una cierta, digamos, yo recuerdo o yo tengo unas expectativas, pero estoy marginado respecto, o así lo interpreta, digamos, luego la instrumentalización de los índices. Estoy marginado respecto a este momento y la sociedad en la que vivo ahora. Y estoy rezagado respecto a eso mismo. No tiene en cuenta el tiempo. Aunque, claro, evidentemente la gente también se siente marginado, no respecto a lo que recuerda o respecto a las expectativas que tiene. Eso en la instrumentalización de los índices no está contemplado ni se puede contemplar, al menos en estos. En el índice de desarrollo humano sí, porque sí es comparable, ya digo, tiene una trayectoria a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, habrá que ir buscando digamos, algo que sea no sé, depende de lo que se quiera hacer al fin y al cabo. Si es una comparación espacial o analizar la evolución a lo largo del tiempo. Y ahí así a lo largo del tiempo sí se podría ver cómo cambian las instituciones o cómo hay otras variaciones. Respecto de las remesas, ya digo,
por las propiedades de estos índices, digamos, las remesas es difícil de contemplarlas porque además también son flujos, entonces entrarían solo como ingreso. En otros trabajos que sí he realizado, digamos, no relacionados directamente con esto, sí se observa, digamos, que las remesas contribuyen en algo, sí contribuyen positivamente al desarrollo, pero esa contribución es muy mínima, muy pequeña. Y especialmente aquí en México. Es decir, siempre ahora existe la tendencia de ver lo que ocurrió en España, es decir, era una población inmigrante y tuvo un cierto nivel de desarrollo y luego incluso se convirtió en receptora de inmigrantes. Pero sí hubo políticas de desarrollo, algo que aquí evidentemente es todo lo contrario. Aquí lo que se hace es fomentar que crucen la frontera y que se desarrollen fuera. Entonces, digamos, las remesas sí contribuyen, de hecho la gente se va porque evidentemente está mejor fuera que si no se quedarían. Es una decisión propia, no está el ejército expulsándoles, sino, bueno, de hecho por eso tienen que pasar el desierto. Entonces, bueno, ya digo, es una decisión que toman debido al hecho de que no tengan posibilidades de desarrollarse aquí y tienen que completarlo desde el otro lado. Y luego la crítica del sur. Sí. Yo también era sureño, pero me reconvertí en norteño. No, yo la crítica evidentemente es cuando solo se compara el país, todos los municipios, los 5 municipios de Baja California, estamos entre los mejores del país. Entonces, claro, aquí no viene ningún... Somos los mejores del país. Y el problema es que todas las ciudades de Baja California están pegadas a la frontera y pegadas a Estados Unidos. ¿Cuál es la sociedad, o sea, el rezago social? Estoy rezagado respecto de cuál es la sociedad con la que se relaciona Tijuana. El instinto de emulación. Sí. Te comparas con el de arriba. Además, geográficamente. Eso es breve. Bueno, sí, digamos, la crítica, hasta qué punto me comparo. Digamos, yo también... la crítica por ahí es una especie de provocación, es decir, redefinir la sociedad con la que se compara Tijuana. Evidentemente sí, hay gente y la mayoría son inmigrantes y tienen en cuenta cómo vive su familia en el resto de México y conocen del resto de México, pero hay gente que pasa todos los días de un lado a otro y, digamos, de alguna forma el hecho de que San Diego esté ahí influye en la situación de marginación o de rezago de la población de aquí, ya digo. Sí entiendo eso, es decir, claro, ahora no estamos ya tan bien porque si me comparo con el otro lado, de hecho vamos a estar muy mal. Entonces, bueno, es un poco cambiar la perspectiva, la definición de la sociedad con la que me comparo y la definición del espacio, cómo entra en juego en el cálculo del índice. Un poco, la ventaja, digamos, del índice de desarrollo humano, o sea, sí siguen siendo las ponderaciones 1/3, cambiaron algunas variables, ya no es aritmético, sino que es geométrico, pero se sigue ponderando igual. Es un interpretado. A propósito de eso del índice de desarrollo humano, quizá, no sé si habrá los datos, pero en la nueva edición está incluido el índice de desarrollo humano con la penalización por desigualdad. Entonces eso quizá para esta comparación que estáis haciendo sería interesante porque seguro que hay mucha más marginación entonces si penalizas por desigualdad. Digo más marginación del sur de los municipios o de los estados de México con respecto a los de encima, ¿no? Los que viven por encima que son de Estados Unidos. Sí, no, más que nada es eso, digamos, solo nos estamos comparando con el resto de México. Yo no digo que esté mal eso, no me voy a enfrentar con el nacionalismo metodológico del doctor. Pero bueno, también estaría bien saber cómo estamos respecto del otro lado. Es decir, de todas formas, las ayudas evidentemente tendrán que venir del Distrito Federal. Washington no nos va a pagar nada, eso seguro. Sí, es verdad, nos echan más gente encima para que no. Sí, Óscar, sí. Mira, quiero hacer una aclaración. Yo no esperaba, naturalmente, que de un indicador estático se hiciera una proyección. Tampoco en el caso de la exposición de Eduardo, en la pregunta que le hice. La idea, concretamente en el caso de tu índice, era saber si esta condición técnica de que se situara en media cero
con sigma 1. Significaba que el fenómeno que estabas analizando era estrictamente distributivo, por tanto institucional, ajeno a cualquier estado que guardara la economía en términos de transacciones de mercado. Entonces, me gustaría mucho conocer tu opinión respecto a eso. Es principalmente un problema metodológico. Sí, en la construcción del índice es un problema efectivamente metodológico. Para que todas las variables entren con el mismo peso y no las que tienen un mayor porcentaje, un mayor valor, tengan más peso a la hora de construir el índice, se tipifican todas ellas. Entonces eso evidentemente da lugar a que el índice en sí esté normalizado. Por eso puede ser mejor utilizar el índice de desarrollo humano que no presenta esta característica. Es decir, da igual las variables que se consideren o la realidad que se considere, el índice presenta esos problemas por la construcción metodológica. Y no hay forma de evitarlo, salvo que efectivamente las variables no se tipifiquen, pero entonces ya, digamos, las virtudes del índice, que era que conseguía unas ponderaciones óptimas, ya no van a ser. Pero sí, o sea, son limitantes en la construcción del propio índice, que quizá no reflejan lo que hay en la realidad. Es decir, puede haber momentos de convergencia entre marginación. El índice no permite esa convergencia por la propia construcción del índice. Entonces sí es una limitante, digamos, metodológica a la hora de construirlo. Y tal vez el índice de desarrollo humano sea mejor en ese sentido, que permite reflejar esa otra posibilidad. Gracias. Bueno, yo ya para terminar, en relación con lo que planteas del narcotráfico, lo que hay que ver es que el narcotráfico esencialmente es una actividad económica como cualquier otra, para empezar. Y está integrada en lo que sería la economía formal o ilegal, ¿no? Entonces, ahora, el problema es que siempre hubo narcotráfico en el norte, en la frontera era una actividad pues normal. Yo me acuerdo cuando vivía en Juárez, pues, estaba bien tranquilo ahí, no había ningún problema de robo ni de guerra contra nada, pero sin embargo había trasiego pues de la droga hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, es una actividad pues como cualquier otra. Ese es el gran problema. ¿Y por qué va a crecer? Por la situación que ya estamos viendo. O sea, entre más estancada sea el mundo formal, ¿no? Entre menos industria haya, el proceso de desindustrialización de Chihuahua está muy asociado a esta actividad, ¿no? Por ejemplo, en los 80s había el Grupo Industrial Chihuahua, que tenía bancos, minas, cementera y hasta una cervecería. O sea, era diversificado, ¿no? Juárez, pues había algodón, ¿no? Sí había pues producción pues de algodón. Todo eso cambia a partir de los años finales pues de los 80, ¿no? Con el proceso pues de apertura y con el crecimiento pues de la maquila. Entonces, la maquila introduce todo un proceso que en el largo plazo, algunos los que hemos pues, estudiado eso, decimos que tiene un efecto de desindustrialización. En el corto plazo te va a garantizar el desempleo, pero en el largo es como una pandemia, ¿no? No les gusta aquí a los de la industria, pues maquilador cuando planteas esas cosas, pero es la verdad. O sea, en el largo plazo lo que generó es un proceso de destrucción de todo el tejido económico que ya existía. Inclusive hay nuevos actores. Antes eran grupos industriales, ahora los que van a dominar son los terratenientes, los dueños de la ciudad, ¿no? Que son los de Zaragoza y 2 o 3 familias muy poderosas, ¿no? que son las que controlan. Entonces esa es como la antesala del escenario que estamos viendo ahora. Entonces, obviamente que en ese escenario la maquila cae y
y crece, digamos, hay un crecimiento de todas estas actividades, ¿no? Entonces, yo siento que la guerra esta es como el iceberg que estamos viendo de un fenómeno más profundo que viene de fenómenos propios, ¿no? Ciertamente estalla, pero no sabemos qué es una guerra entre qué o cómo o con qué, porque no es así, no sabemos lo que está pasando ahí, porque es un mundo ilegal, no se sabe la violencia, cómo se produce, quién está generando, cómo lo está generando, qué intereses pues están mezclados, ¿no? Entonces ya son otros ámbitos de este análisis, ¿no? Entonces, ciertamente eso genera incertidumbre, como lo está planteando aquí Eduardo, una incertidumbre. Entonces ya los empresarios pues no quieren invertir porque les van a cobrar el derecho pues del piso, ¿no? Los van a secuestrar, y lo que estamos viendo es que se está construyendo otra economía paralela, que es la que se está fortaleciendo. Entonces tienes un estado paralelo, tienes otro estado que te va a decir, bueno, me vas a pagar tanto por tus tacos, tienes aquí una lana, a los médicos igual pues una feria, pues te mochas, tu casa pues me gustó, oye, pues véndela y me das la escrita, pues si no te vamos a hasta matar. ¿Qué es lo que hacen? O sea, es una actividad criminal, ¿no? O sea, es una economía del crimen la que está pues, creciendo, ¿no? Entonces, eso es consecuencia, para mí, de este deterioro en su desarrollo. O sea, es el capitalismo más salvaje que vas a tener, ¿no? Entonces, ciertamente es un fenómeno inmanente, interno al modelo pues, de la frontera, que está ligado al estancamiento, al cambio estructural, como lo hemos visto, y en el caso pues, de México hay una tesis igual, que es el estancamiento se debe a la ruptura, por ejemplo, de la relación pues, de Verdún, o sea, no hay progreso técnico endógeno, ¿no? Entonces yo hice unas estimaciones y trataba pues de encontrar el famoso valor pues del caldo, y nunca lo encontré. Y dije, pues es que pues no existe, o sea, es algo, no hay rendimientos pues, crecientes en ninguno pues, de los sectores que estoy viendo, no hay esa relación. Entonces es un problema pues de productividad fuerte, ¿no? Que tiene nuestra economía, que es una explicación. Otras, que son las de Ross y la de Ibarra, es la falta pues de inversión, ¿no? Otro es más la tesis macroeconómica, que es las políticas pues de ajuste el tipo pues de cambio, la apreciación pues del tipo, la apreciación del tipo de cambio, ¿no? Entonces, pero hay que ver, digamos, el fenómeno pues de fronterizo en ese marco, ¿no? Para entenderlo. Sobre la convergencia, sí, yo estoy de acuerdo con él, con Eduardo. Bueno, yo hice unos, pues hicimos, ¿no? Pues, varios trabajos sobre convergencia. Uno sí me salió, lo cual estoy enojado porque está a favor de las tesis neoclásicas, ¿no? Entonces, el problema ahí es que hay que ver hacia dónde estás convergiendo. Entonces, converges a un estado estacionario, a una economía estancada. Entonces, ese es el problema. Hay que ver cuál es hacia dónde va a ir, ¿no? O sea, si es un punto donde hay un crecimiento, pues tienes supondría un estado estacionario más así, ¿no? Y otro tienes una pendiente o paralelo. Entonces, vas a converger hacia algo que no vas a crecer en largo plazo, ¿no? Es lo que te está diciendo, ¿no? Entonces, ciertamente no hay crecimiento, y esa es una de las preocupaciones de ahorita de Peña Nieto, en su programa pues, nacional pues, de desarrollo. Hay una parte que se llama México Progresa, y ahí dice muy claramente que el país ya no crece.
Entonces, hasta, sí, cuando leí dije, oye, pues, está muy qué radical nos está viendo este cuate, ¿no? Entonces, y sí pone, un problema es la falta, pues, de productividades, y hay otros, no hay empleos, no se generan empleos, etc. Entonces, ciertamente ya es una evidencia para todo el mundo que no hay crecimiento. Entonces, y de mi parte, sobre la relación entre el mercado interno y externo. Bueno, en los 60s, en la frontera, pues prácticamente el mercado interno no existía. Para los que vivían aquí tenían que ir a comprar todo allá, ¿no? Casi. Y era una población pequeña, ¿no? Entonces, pues querías comprar leche, pues tenías que irte allá a Walmart, pues del otro lado, porque aquí no vas a ver como unas tiendas de esta esquina. Lo que se observa ahorita es que sí ha crecido el mercado doméstico, hay más centros comerciales, ¿no? Hay más plazas, y sí hay una cantidad, pues, de consumo que se da al margen de allá, de los Estados Unidos. Entonces la historia esta, pues, de la fuga de los consumidores, pues ya no operó bien, o sea, no opera bien porque tienes un mercado fuerte aquí, ¿no? Que no todos pueden pasar, además, ¿no? ¿Sí? Y además es más caro allá que acá, ¿no? O lo que puede darse es que los de allá vengan a comprar aquí, puede ser, ¿no? Entonces sí hay como ese proceso, pues, de reversión, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Ok, pues para dar cierre a esta segunda mesa, agradezco las presentaciones de los investigadores aquí presentes y me permito dar lectura a las constancias. El Colegio de la Frontera Norte otorga la presente constancia al doctor Eduardo Mendoza Cota por su participación en el Seminario Fronteras del Mundo. A la constancia también al doctor Oscar Peláez. Finalmente,